Hello, how are you doing? You're very welcome to Sparkling English Lesson 50. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and again, I will be with you for the following minutes so that I can share more about Sparkling English with you. Welcome, and remember, success comes in cans. Failure comes in cans. So it's all up to you. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 50 de Sparkling English. Estaré con ustedes por los siguientes minutos. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y estaré compartiendo nuevos detalles para que usted siga aprendiendo Sparkling English. Y recuerde, el éxito viene en puedo, y el fracaso viene en no puedo. Eso es lo que dice allí en Remember. Success comes in can'ts, failure comes in can'ts. Bienvenidos a la lección 50. Hemos avanzado significativamente y en verdad me alegro de que usted esté firme. Si seriamente ha estado estudiando, ya usted está alcanzando o ha alcanzado un nivel o una capacidad de entender y de comprender la gramática y tener un vocabulario relativamente robusto. Nos queda pendiente para el futuro dedicarle más tiempo a la conversación. Así que bienvenidos. Seguimos con el tema gramatical en el cual me he enfocado últimamente. Y hablemos ahora de la diferencia entre las palabras amount versus number. La palabra amount significa cantidad y la palabra number significa número. Tengamos en cuenta esa diferencia. Tienen parecidos. La palabra amount, pero la distinción está aquí. La palabra amount se usa con palabras no contables o palabras abstractas. Recuerde que no contable significa que no se puede usar un número cardinal ante la misma. No podemos decir 1, 2, 3 bondad. La bondad es una palabra abstracta. Y no solo bondad, hay muchas otras palabras abstractas. Mira el siguiente ejemplo. The amount of money you make depends on the hours you work. La cantidad de dinero que ganas depende de las horas que trabajas. Recuerde, money es una palabra no contable. Usted dirá, bueno, sí, puede ser, en algunos casos ciertamente podría ser contable, pero en forma general no es contable. Yo puedo decir, hay diferentes dineros, el dinero japonés, el dinero de tal y de tal país, el dinero europeo, pero ese no es el uso normal al que hago referencia. Como palabra no contable, estamos hablando de un término abstracto, el dinero. En un país no decimos 2 dineros, 3 dineros, sino dinero y punto. En el caso de la mayoría de veces, siendo una palabra abstracta, entonces delante de él no vamos a colocar, si tenemos que hacer referencia a ello, a la cantidad, entonces será the amount. La palabra, por su parte, la palabra number, se usa con palabras contables. Recuerde, amount se usa con palabras no contables. Por su parte, number se usa con palabras contables. Ejemplo, the number of days in this week seems different. El número de días en esta semana parece diferente. Se la ha hecho más larga, etc. Seguimos con ejemplos de amount versus number. Amount versus number. The amount of work you do is amazing. Aquí, fíjese, la palabra work es no contable. The amount of work you do is amazing. En este contexto, nuevamente, es posible que
usted diga, sí es contable porque yo tengo 2, 3 trabajos. En verdad en ese caso es contable. Pero por lo general, cuando se habla en forma abstracta, el trabajo en ese sentido es una palabra no contable. Entonces, en ese caso utilizamos amount delante de work en vez de number. The amount of work you do is amazing. La cantidad de trabajo que haces es asombrosa. She paid a significant amount of money for her apartment. Ella pagó una cantidad significativa de dinero por su apartamento. We have visited a good number of museums during the week. Fíjense aquí y ahora sí estamos hablando de palabras contables. Museo, 1, 2, 3, 10 museos. Hemos visitado un buen número de museos durante la semana. A number of stores are closed on this holiday. Un número de tiendas están cerradas en este festivo. What amount of water do you need? ¿Qué cantidad de agua necesitas? Water es un término no contable, por eso va amount. Nuevamente usted puede decir, bueno, agua puede ser contable, agua sucia, hay diferentes aguas, pero como término en general es no contable, así que por eso va antecedido por amount. What number of sheets do you need? ¿Qué número de hojas de papel necesitas? Entonces, amount lo utilizamos delante de palabras o nombres, palabras no contables, y number delante de palabras contables. Es básicamente lo que he resaltado aquí. Miremos ahora un par de verbos que tienen un parecido. Son los verbos arise versus arouse. Los verbos arise y arouse no son verbos sinónimos. Repito, los verbos arise y arouse no son sinónimos. Ni arouse es el pasado de arise. El pasado de arise es arose, no arouse. La escritura y la pronunciación son diferentes. Y el participio pasado de arise es arisen. Arise significa levantarse, significa surgir. Arouse significa despertar. También significa incitar. Este verbo es regular. Te dirán, pero entre levantarse y despertar, no, tampoco, son diferentes. Una cosa es despertar y otra cosa es levantarse. Miren algunos ejemplos. Have they not arisen yet? ¿No se han ellos levantado todavía? Have they not aroused yet? Fíjese que es un verbo regular, arouse, así que su pasado se forma con ed. O su participio pasado en este caso. No se han despertado ellos todavía, pero pueden estar en la cama dando vueltas. We arose very early this morning. Nos levantamos muy temprano esta mañana. A dispute arose from their differing points of view. Surgió una disputa por sus puntos de vista diferentes. Volvamos al punto. Arise es irregular. Arouse es un verbo regular y no son sinónimos. Arouse, recuerden, arouse significa despertar. Arise significa levantarse o surgir algo, así que son bien diferentes. Además, el verbo arise y rise, eso sí son sinónimos cuando se refieren a personas y se usa en un contexto formal. Por su parte, el verbo get up es más conversacional e informal. También significa levantarse, el verbo get up. Miremos algunos ejemplos. Have they not arisen? Have not they arisen yet? No arisen. No. Have they not arisen yet? No se han ellos levantado todavía. Have they not gotten up yet? No se han levantado ellos todavía. Igual la traducción. We arose very early this morning. Nos levantamos muy temprano esta mañana. We got up very early this morning. Igualmente el significado. Sin embargo, arise es un poco más formal y get up es más informal, más familiar.
Miremos la expresión as usual. As usual. Esta expresión significa como de costumbre y tiene una forma de uso y puntuación que debe aprenderse. Mire el ejemplo, la coma, si es escrito as usual, it will rain again in the afternoon. Como de costumbre, lloverá de nuevo en la tarde. Today, as usual, it will rain again. Fíjense la pausa. Today, as usual, it will rain again. Hoy, como de costumbre, lloverá de nuevo. Today, it will rain again in the afternoon, as usual. Fíjense, usted lo puede colocar en diferentes partes, pero siempre una pausa antes. Y si no está al final, después de él, para indicar esa condición, Puede notarse el lugar diverso que ocupa la expresión en la oración expresada verbalmente o por escrito. Si es por escrito, pues va as usual entre comas. Miremos ahora el ending ate, ahora veremos, no siempre lo pronuncia ate, la finalización ate en inglés. Realmente existen muchas palabras en inglés, más de 400 con más de una sílaba, que finalizan con las letras ate. Algunas se usan como verbos, otras de estas palabras se usan como adjetivos y otras como sustantivos. Tanto la pronunciación de las letras ATE como el lugar de acentuación fonética en la palabra depende de la parte de la oración donde se use. Vamos a ver. La finalización ATE se pronuncia ate si la palabra se usa como verbo. Oigan bien. Si la palabra es un verbo y termina en ATE, entonces se pronuncia ate. Ya veremos ejemplos. Pero se pronuncia it si la palabra no es un verbo, sino un adjetivo o un sustantivo. Esto tiene algunas excepciones, pero en general esa es la regla. Cuando usted vea una palabra que termina en ATE, si es un verbo, lo más probable es que se pronuncie al final ate. Y si es un sustantivo o un adjetivo, lo más probable, con excepciones, pero es lo más probable que se pronuncie it. Miremos ejemplos. Ya los miraremos. Cuando termina en it, ese no se acentúa, ese it no se acentúa. En las palabras de dos sílabas, el acento fonético recae en la primera sílaba. Sin embargo, esto tiene muchas excepciones. Por ejemplo, no es climate, sino climate. No es private, sino private. No es pirate, sino pirate. Senate, it. Es una especie de E-T o I bien abierta o E cerrada. En palabras con más de dos sílabas. Esto ustedes dirán, pero eso es como tan complejo. No es complejo. Eso, o sea, una vez usted y se acuerda. En palabras con más de dos sílabas, el acento fonético recae por lo general en la segunda sílaba antes de it. Por ejemplo, accurate, chocolate. Fíjese que no es accurate, no, ni es chocolate. Pero si fuera un verbo sería chocolate, sino accurate, chocolate, fortunate, delicate, immediate. Si fuera un verbo sería delicate, immediate, con el acento al final. Pero cuando es un adjetivo, recuerde, un sustantivo, se pronuncia it. Y fortunate, delicate, immediate. Es una reglita bien hermosa porque nos ayuda a descifrar la pronunciación de un montón de palabras que terminan en realmente en ATE. Así debo decirlo, no en eight, porque no siempre se pronuncia eight. Por ejemplo, en el cuarto numeral, el eight, por lo general, recuerde, tiene el acento fonético primario en palabras de dos sílabas. Estos son verbos.
los que siguen. Entonces se dice create, create, debate, locate, relate, translate. Lleva el acento en la parte final. En el caso de palabras con más de 2 sílabas y es un verbo, entonces el EI tiene acento fonético secundario y el primario recae en la segunda sílaba antes de EI. Por ejemplo, appreciate no es appreciate, sino appreciate, appreciate. Congratulate no es congratulate, sino congratulate. Decorate no es decorate, exaggerate, originate. No se confunda, todo esto que acabo de presentar es relativamente fácil. Recuerde, si la palabra termina, así de sencillo, un repaso muy breve. Si la palabra termina en A-T-E, hay 2 opciones. Si es un verbo, por lo general, ese A-T-E se pronuncia como ate. Pero si la palabra es un sustantivo o un adjetivo, entonces esa A-T-E se pronuncia it. Ok, ya eso lo va resumiendo. Si además de ello tiene 2 sílabas, pues por lo general se pronuncia o el acento está en la primera sílaba. Cuando la palabra ya tiene 2 sílabas, más de 2 sílabas, es decir, 3 o más, entonces recuerde el acento fonético primario, o sea, donde está el énfasis en la pronunciación, el acento fonético en la pronunciación recae no en la sílaba inmediatamente antes de ese eight, sino en una anterior, si tiene 3, o sea, sería prácticamente en la primera. Appreciate, congratulate, decorate, exaggerate, originate. Muy bien. El propósito de esta parte de gramática es para que usted pronuncie bien y no caiga en el error de pronunciar ate cuando es it o it cuando es ate. Eso es básicamente lo que persigo. Como mencioné antes, hay unas excepciones en la pronunciación de ate. Pero la mayoría de secciones a las reglas anteriores la mayoría de secciones recae en sustantivos cuyo ATE se pronuncia ate. Por ejemplo, cognate, inmate, nitrate, playmate, roommate, schoolmate, bedmate, housemate. Como puede ver, mate, pues tiene esa característica. Estos son sustantivos, ninguno es un verbo. Así que recuerde, si es un sustantivo, por lo general termina en it la pronunciación, pero estos sustantivos son una excepción. Y note que cuando hay cualquiera que sea roommate, playmate, schoolmate, bedmate, housemate, todas ellas tienen el mate, y el mate se pronuncia definitivamente mate, no mit. Muy bien. Miremos ahora otra parte que nos ayuda a hablar un sparkling English, no un broken English. Miremos la diferencia entre because versus because of. Because solo significa porque, pero because of significa debido a. Y se usa because cuando le sigue un sujeto y un verbo. Y se usa because of cuando solo le sigue un sustantivo, un pronombre o una frase sustantiva. Sencillo, veamos. Because she came late, she couldn't take the exam. Porque o como ella vino tarde, no pudo hacer el examen. Fíjense la siguiente, because of her coming. Recuerde, because of va seguido de un sustantivo o un pronombre o una frase sustantiva. En el primer ejemplo, fíjese que está she, pero en el segundo ejemplo está her. Because of her coming, entonces ese es un giro muy normal. Si lo que tenemos es un adjetivo, un pronombre
adjetivado, entonces después de because of, no va she, because of she, no, because of her coming. Es un pronombre posesivo, lo que quise decir antes, her, y arriba es un pronombre personal. Because of her coming late, she couldn't take the exam. Debido a que ella vino tarde, no pudo hacer el examen. Como pueden ver, las dos frases significan prácticamente lo mismo. Sin embargo, la construcción de una y otra es diferente. Ahora miremos otro guía sobre otro par de palabras que tienen su comportamiento. Y son la palabra beside versus besides. Son bien diferentes. Se parecen, pero son diferentes. Beside significa al lado de. Y besides significa además. Besides significa además. Beside entonces significa junto a, al lado de, y besides significa además de u otro diferente. No son palabras intercambiables, no son palabras intercambiables. Miren los siguientes ejemplos. My mother always likes to sit beside the window. A mi madre siempre le gusta sentarse al lado o junto a la ventana. Así que, mientras que yo digo, besides John, Carl did very well in his interview. Además de John, a Carl le fue muy bien en su entrevista. Miremos el siguiente ejemplo. It has been raining, besides the wind gusting 80 miles per hour. Ha estado lloviendo, además del viento que sopla a 80 millas por hora. Entonces recuerde, no son dos palabras intercambiables de ninguna manera. Beside es al lado de, y besides significa además de, y son bien distintas, parecidas, pero muy poco en común. Dos palabras distintas. Miremos ahora algo de vocabulario. Entremos a mirar vocabulario, que es algo en lo que estaremos trabajando intensamente de ahora en adelante para enriquecer el vocabulario, y además estaremos trabajando en pronunciación. Miremos las siguientes palabras. To perish, perecer. Present, presente también significa regalo. That's a present. To protect, que significa proteger. To recommend, que significa recomendar. To refrain from, significa abstenerse de. Repeatedly, repetidas veces. Piece, pieza o pedazo. Realmente se pronuncia prácticamente igual que peace de paz, pero en ese caso la pronunciación es diferente. El peace de paz es P-E-A, mientras que este es P-I-E. To repent, arrepentirse. Scratch significa rascar o rasguño. Sharp significa agudo o afilado, aguzado, afilado, que tiene filo. Y shark, que es diferente. Sharp es aguzado, afilado, con filo. Shark significa tiburón. Otras palabras. Short, corto o pequeño. Smoke significa humo, también significa fumar. Sorrow significa pena o amargura. Soup significa sopa. Sour significa agrio o desabrido. Stout significa gordo o fornido. Sweet, dulce. Sleepy, soñoliento. Recuerdan, lo habíamos visto antes con dozy, de D-O-Z-Y, también significa soñoliento. Sweet, que significa dulce. Thin, si ustedes pudieran observar mi boca, thin, mi lengua está afuera, sujeta por
los dientes de arriba y de abajo. Thin, no es thin, no es thin, sino thin. En la siguiente es tip. Recuerden que la T en inglés es diferente su pronunciación a la T en español. Tip tiene una especie de chasquido, mientras que en español es simplemente, si fuera en español yo diría tip, tip, pero en inglés no puedo decir tip, no, porque es tip, 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 que significa la punta de algo o también una propina. To track, bueno, track significa como sustantivo rastro o pista o una vía. Vía del ferrocarril, el railroad track, la vía de, bueno, cualquiera que sea la vía. To underline, underline significa subrayar. Waiter significa waiter, mozo o camarero o mesero. El femenino de esta palabra es waitress, waitress, que significa camarera o mesera. Wet significa mojado o mojar o humedecer. Weed significa maleza, hierba. En el mundo de las drogas también a la marihuana se le conoce como weed, pero esa no es la forma regular de usted utilizar ese significado. Con ese significado es una palabra bueno, usada por el personal que consume tal cosa, pero entienda que la palabra weed, su significado primario, principal es maleza o hierba. Worker, trabajador u obrero. Waste significa desperdicio, pero también significa desperdiciar. Waste water. Water. Realmente se puede decir water o water. Cualquiera de las dos. Depende cómo se pronuncie en el área geográfica donde usted habite. Puede ser water, que es, diría yo, la más habitual, pero en la costa noreste de los Estados Unidos y en Inglaterra no es water, sino water. Water. Me resulta a mí un poco extraño pronunciarla porque no he vivido, no he estado en esas zonas. Waste basket. Canasto o cesta para la basura. El waste basket. Recuerde que waste significa desperdicio. También significa desperdiciar. While significa un rato, es decir, un espacio de tiempo. Sigamos con otras palabras. Sigamos entonces con el tema de vocabulario, enriquecer el vocabulario. Against, en contra de. Puede ser contra una pared, N y D están entre paréntesis porque no siempre son parte de la oración. Puede ser, por ejemplo, está contra la pared, está contra una persona. Entonces, en algunos casos es en contra de o contra, simplemente contra de. Almost. Fíjense que la primera O se pronuncia normal. Almost. La segunda tiene la rayita encima, entonces se pronuncia con su pronunciación original en inglés. O. Almost significa casi. Block. Bloque o cuadra, una cuadra de habitación de la ciudad, una cuadra, o bloquear también. Cake significa bizcocho o significa torta. Cereals significa cereales. Cup significa una taza. Departure, partida, no de juego, sino de ida, de que se va alguien, su ida o su partida. No una partida de juego o cualquier cosa, no. Eso es otra palabra. Dinner set, la vajilla. Dish significa plato. Dull significa algo que está embotado, opaco, torpe, soso. Eso es dull.
un show, una película, es un poco sosa, de poco contenido emotivo, pero también significa embotado. ¿Qué significa embotado? No con botas, no. Embotado significa que no tiene filo, que no tiene un borde cortante. Opaco, que no es transparente, que no es translúcido, sino que no se ve bien. It's dull, no se ve bien a través de él. Errand, errand, errand significa mandado o diligencia. Cheese. Fíjense la pronunciación de la S en este caso. No es cheese, sino cheese. Cheese. Queso. Fork significa tenedor, el tenedor de la mesa para tomar alimento. Tal vez en otras partes tenga otra forma de indicar el tenedor, pero en todo caso es la herramienta que en la mesa utilizamos para tomar los alimentos. Frying pan, que significa frying pan, significa un sartén, una sartén. Frying pan. Ham significa jamón. Instead of, no of, recuerde, instead of, en vez de. Knife significa cuchillo. Lazy, Z nuevamente, no es lazy, sino lazy, perezoso. Laziness, pereza. Looking glass significa espejo, pero también mirror significa espejo. Napkin, napkin, napkin significa servilleta. Omelette, omelette significa una tortilla de huevo. No boiled eggs, huevos hervidos, no, omelette, un huevo en tortilla, bien mezclado, bien. Medium, en cuanto hay tres palabras que presento a continuación que tienen que ver con la forma, el nivel de cocción con que usted lo puede pedir en un restaurante o en cualquier lugar. Existe la palabra medium, medium, que significa medio, a término medio en cocción. Rare, rare, que significa raro, pero en cocción significa a término medio crudo. Rare es el más crudo de todos y well done significa bien cocido, pero también significa bien hecho, bien cocido. Entonces, usted puede pedir una carne medium, usted puede pedir una carne rare, medio cruda, o puede pedir una carne medium, que significa a término medio, o puede pedir una carne well done, bien cocida, bien cocida. Outspoken significa franco, una persona he's an outspoken, es franco, y además significa comunicativo también. Palatable, 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 apetitoso, se ve apetitoso. To pronounce, 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 pronunciar. Pan no significa pan, significa cacerola o perol. Recuerde, este es un false cognate o símiles engañosos. Pan no es pan, es cacerola o perol. Picture, picture significa cuadro o también significa retrato o una película de cine. No una película sobre un cuerpo de agua o sobre cualquier superficie, una película de humedad en un vidrio. No, no, no. Ahí es film. Pero como picture significa película, pero de cine. El término pitcher, pitcher, significa jarro. En casa, significa cántaro. Pero también en el caso del deporte del béisbol significa el lanzador. Pot significa olla, también significa cacharro. Miremos ahora algunas expresiones comunes en inglés. To lag, lag, recuerden, no es lag, es lag, lag behind. Significa rezagarse, significa ir atrasado, significa quedarse atrás. He's lagging behind in his work, in his job, in his work. Él está retrasado y va rezagado en su trabajo.
He's lag behind in the race. Él va atrasado en la carrera, se ha quedado atrás en la carrera. He's still lagging behind. Un ejemplo, he's still lagging behind the rest of the students. Él todavía está atrasado con respecto al resto de los estudiantes. Last, but not least. But not least. Esa es una expresión que significa último en orden, pero no en importancia. Es una expresión que permite, digamos, enriquecer un discurso, una palabra, una referencia a una serie de personas o cosas, y el final que vamos a mencionar decimos last but not least, último en orden, pero no en importancia. También significa y finalmente, pero no por ello menos importante. Eso es lo que significa last but not least. La siguiente expresión, to know where the shoe pinches. To know where the shoe pinches. To know where the shoe pinches es saber dónde aprieta el zapato. I know where the shoe pinches. Yo sé dónde aprieta el zapato. Es decir, en la situación que estoy, yo sé de dónde viene el problema. Yo sé la causa, etcétera, etcétera. To keep the ball rolling. Mantener el interés. Animar una conversación. Keep the ball rolling. Try to keep the ball rolling while I'm out. Mantén el interés mientras yo salgo. Anima la conversación mientras yo salgo. Jack of all trade, master of none. Aprendiz de todo, oficial de nada. Saber un poco de todo y mucho de nada. Jack of all trade, Jack. Realmente Jack es una palabra que también se utiliza para asno, para burro. Jack of all trade, master of none. Aprendiz de todo, oficial de nada. Saber un poco de todo y mucho de nada. Jack of all trade, master of none. Just about, poco más o menos, casi, just about. ¿Qué hora es? It's just about 5, it's just about 10. Casi las 6, poco más o menos las 6. Otras expresiones en inglés, in plain English. Recuerde esta, es fácil de memorizar. In plain English, dicho claramente, hablando en plata lisa y llanamente, sin dar vueltas. In plain English, you are late. Dicho claramente, has llegado tarde. Hablando en plata lisa y llanamente, has llegado tarde. In plain English, you are late. In earnest, en serio, de verdad. Significa esta expresión, in earnest. He's talking in earnest. Él está hablando en serio, él está hablando de verdad. I couldn't care less. Me tiene absolutamente sin cuidado. I couldn't care literalmente significa no me podía importar menos. No me importa lo más mínimo. I couldn't care less what he said. Me tiene absolutamente sin cuidado lo que él dijo. Y otras expresiones como ella. La siguiente, I'm telling you, esta es puede ser una muletilla, recuerden. Muletilla en inglés se dice pet word, como la palabra mimada de uno, como recuerden que pet es el animal doméstico favorito de uno, etcétera, etcétera. Entonces, I'm telling you, lo que le digo, le aseguro que, créame, I'm telling you that is what happened. Lo que le digo, le aseguro que eso fue lo que ocurrió. In a little while, dentro de un momento, dentro de un momentico, muy pronto, en un momento. No es, ese término momentico es un poco coloquial, no es formal. Entonces digamos mejor dentro de un momento, muy pronto, ya casi. En un momento. In black and white. Ese es como in plain English. El primero de esta presentación, de esta página. In black and white. Por escrito. Si tuvimos un negocio, entonces, ok, let's put it in black and white. Pongámoslo por escrito. Con todos los detalles de lo que hemos discutido. In black and white. In plain English. Dicho claramente. También pudiéramos decir, let's put it in plain English. Escribámoslo claramente. Ok, tenemos una lectura ahora. Por favor,
repita después de mí y léala usted también en alta voz, no mentalmente, porque lectura mental, eso no aprende uno realmente mayor cosa. Fíjese la pronunciación del nombre este. Eric Weiss was a remarkable man. By the time of his death, he was famous around the world. Never heard of him? Huh? Maybe this will help. He was born of Hungarian Jewish parentage at Appleton, Wisconsin in 1874. He became the highest paid entertainer of his day. That still doesn't help much, does it? Well, this will. When he finally got his act together, Wise adopted a stage name. Harry Houdini, the master showman, a distinguished flyer, a mystifying magician, and most of all, the unsurpassed escapologist. On March 10, 1904, the London Daily Illustrated Mirror, ese es el nombre del periódico, the London Daily Illustrated Mirror challenged Houdini to escape from a special pair of handcuffs they had prepared. Are you ready? There were 6 locks on each cuff and 9 tumblers on each lock. 7 days later, 4,000 spectators gathered in the London Hippodrome. Coloco la pronunciación al lado porque no es una palabra muy común, así que esa es la pronunciación, Hippodrome, to witness the outcome of the audacious challenge which Houdini had accepted. At precisely 3:15 p.m., the manacled showman stepped into an empty cabinet which came up to his waist. Kneeling down, he was out of sight for a full 20 minutes. He stood up smiling as the crowd applauded, thinking he was free, but he was not. He asked for more light. They came on brighter, and as he knelt down out of sight. 15 minutes later, he stood to his feet. Applause broke out. Again, premature. He was still handcuffed, said he just needed to flex his knees. Down into the cabinet again went the magician. 20 minutes passed slowly for the murmuring crowd before Houdini stood to his feet with a broad smile. Loud applause quickly stopped as the audience saw he was not yet free. Because the bright lights made the heat so intense, he leaped from the cabinet and twisted his manacled hands in front of him until he could reach a pocket knife in his vest. Opening the knife with his teeth, he held its handle in his mouth and bent forward to such a degree that the tail of his coat fell over his head. He grasped the coat, pulled it over his head, then proceeded to slash it to ribbons with the knife between his teeth. Throwing aside the strips of his heavy coat, he jumped back into the box as the audience roared its approval and cheered him on. Down went Houdini, but this time for only 10 minutes. With a dramatic flourish, he jumped from the box, wrists free, waving the bulky handcuff over his head in triumph. Pandemonium exploded in London. Once again, the showman had achieved the incredible, almost the impossible. Afterwards, Houdini was interviewed. Everyone wanted to know why he had to interrupt the process of his escape as often as he did. With a twinkle in his eyes, the magician freely admitted
that he really didn't have to interrupt the process. He repeatedly explained that his ability to escape was based on knowledge. My brain is the key that sets me free, he often declared. Then why did he keep standing up before he was loose? He confessed it was because he wanted the audience applause to keep up his enthusiasm. Ok. Si no ha entendido el significado, repito, vuelve y léala en forma pausada, en forma rápida, varias veces para que usted vaya soltando la lengua. En el futuro vamos a hacer más ejercicios verbales. Usted va a hablar y hablar y hablar y hablar más. Esa es una parte en la que reconozco que hasta ahora estamos débiles y dedicaremos una gran parte del tiempo en el futuro cercano a dedicarnos a que usted hable y hable. Ok, si no entiende el significado, puede darle un Google Translate y podrá entenderlo. Es bien hermosa la historia, es bien hermosa. Ok, glad you're still around. You're hitting the ball out of the park. Me alegro que sigas, estás bateando jonrones. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I'm so glad that we have been together for so long. We have already achieved 50, remember, 50 lessons. Estoy contento de que usted permanezca conmigo, que permanezcamos juntos. Mire, ya hemos alcanzado 50 lecciones. Good for you. Good for you. I'm so glad that you keep studying. That's my purpose. My perspective is just to help you learn. That's all. That's all I want. Bye-bye now. Looking forward to seeing you next time. Again, bye-bye.